Buen día, mi nombre es Carlos López Muñoz, estudiante de la UNAD de Ingeniería en Electrónica para la materia de guitarra, Historia de la Guitarra. En 1400 a.C. se rumorea que en pinturas y murales se muestran personas con arcos en boca y dice que los instrumentos serían de nuestra guitarra moderna. Se han visto también otras imágenes en instrumentos similares, monocordios o monocordio es una caja de resonancia con una sola cuerda tensada. También confirman que el hecho de que la evolución posterior hasta la guitarra actual sea prácticamente sin fisuras. Sin embargo, sigue siendo solo una suposición probable. Las ilustraciones de laúdes de templo babilónico, así como los dibujos egipcios de época de los faraones, indican que la evolución de la guitarra comenzó incluso mucho antes. Encontramos ahora la parte de 2500 a 1500 antes de Cristo. Persia, dominado el tar, sabemos que un tar es un laúd oriental que toca mediante cuatro cuerdas y tiene la figura de bulbosa y una forma de reloj de arena, de una guitarra, de cuerpo que está recubierto de piel de cordero y tan fina como el pergamino. De ahí pasamos a la citara griega, que es entre 800 y a 150 antes de Cristo. Pues se dice que son los primeros pasos de la guitarra. Pues la citara era más bien una lira. No estaba cerca de una citara, consta de un cuerpo resonante, de la cual se extienden los brazos paralelos y los brazos están conectados a un puntal transversal. Y el instrumento tiene una herradura y posee un 5 a 12 cuerdas en los brazos. De ahí tenemos el 700 después de Cristo, que ya pues es el laúd. Este trabajo era del pueblo árabe. Los moros los trajo consigo a España, instrumento llamado en árabe el oud, del cual deriva la palabra laúd. Literalmente el oud significa en realidad de la madera. Ese instrumento de cuerda pulsado consta de un cuerpo de madera hecho en astillas pegadas. Y el instrumento rodado de parte trasera como una base de pera. La boca está decorada con motivos de luz arabescos. En el siglo XVI tenemos pues la vihuela. Los españoles adoptaron el principio del oud y crearon la vihuela. Es un fondo redondo, fue aplanado y por lo tanto tenía un aspecto muy similar al de una guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permanecía igual. La mayoría de las guitarras tenían 12 trastes hechos de tripa de animal y de 5 a 7 cuerdas también de tripa elaborada decoración del instrumento. Esa típica abuela era utilizada principalmente en las clases bajas, pero no era nada fácil de tocar. Pues el de por sí como era hecho con tripa de animales tendían a romperse muy fácilmente las cuerdas. En el siglo XVII llegó el consenso entre los diseñadores de guitarras, entre los destaca el Antonio Giacomo, acerca del número de cuerdas de la guitarra. A pesar de 6 cuerdas simples, antes de utilizar las cuerdas dobles o pares, se instalaron barras resonantes que emitían la vibración de las notas todo el cuerpo de los demás. Además, la guitarra adoptó a la afinación de mandora y la mandora a su vez acordonada a la guitarra. Los acordes y las medias adquirieron así una enorme importancia en el siglo XVII. Algunos instrumentos de cuerda pudieron acompañar estos avances y la guitarra barroca gracias al Francesco Coet que trajo al Italia el corte francés. Y ahí tenemos ya lo que es en el siglo XIX, la guitarra, pues los españoles, Antonio Torres de 1817, construyó una guitarra a la que la llamó Leone. Con ella revolucionó la fabricación de las guitarras y los prototipos de guitarras hasta hoy. Él adaptó el cuerpo y el material del instrumento anterior, creó la caja de resonancia y el mecanismo de tornillo, elevó el puente y construyó trastes fijos, avanzando hacia el cuerpo de la guitarra y utilizando madera más fina. Mejoró el desarrollo de la sintonía colocando un sistema de ventilación bajo la tapa de la guitarra y sigue siendo utilizada en el construcción de guitarras de concierto. Él también aquí empezó a utilizar, cambió los hilos por hilos de nylon. eh, Estilos musicales. Mientras la guitarra se usaba entonces para música inglesa, música clásica, el siglo XIX se descantó por el género musicales completamente diferente. Por ejemplo, en los Estados Unidos se desarrolló el blues, la música country, también se desarrollaron las cuerdas de acero. De Christian Ferry Martin inventó los esfuerzos el refuerzo en el siglo XX, que la guitarra mayor estabilidad en la época y fue el nacimiento de la guitarra occidental. Esta guitarra era significativamente más sonora que el instrumento de cuerdas convencional.
La guitarra occidental es más de precisamente guitarra del oeste, western guitar, donde los nombres y los hombres de los vaqueros y los colonos del oeste de Estados Unidos que tocaban su música alrededor de las hogueras. Y ahora en el siglo XX, pues se está utilizando más la guitarra eléctrica, que radica en el deseo de todos sobre el caso de bandas musicales de la guitarra que era mayor volumen para poder imponerse y el resultado ideal del volumen podía conseguirse con la electricidad. En 1931, Robert Ballacher y George Bachman crearon el principio de la pastilla en el que se basaba en la inducción de Gibson, sacó la primera, basada en inducción. Gibson sacó la primera guitarra con pastilla en 1936, la guitarra de jazz ES504 y de cuerpo sol en ya 1941. Se crearon una eléctrica con un cuerpo sólido, introdujo un trozo de madera maciza en la guitarra eléctrica que había aserrada en la mitad longitudinalmente, y esta construcción eliminaba la retroalimentación, allá producir sonidos más duraderos. Ya ahora en estos tiempos, pues los diferentes desarrollos de variación de guitarras eléctricas incluyen una guitarra eléctrica en 7 cuerdas en 1990 y una guitarra eléctrica que puede afinarse sola, ya para desde el 2007. Eso es todo, muchas gracias.